Compañeras, compañeros, huele a azufre. Esta tribuna huele a azufre, huele a mentira, huele a hipocresía, huele a falsedad, huele a usurpación, quedó oliendo a traición, quedó oliendo a 49 niños que murieron quemados vivos en la guardería ABC, quedó oliendo a niñas y a niños que siguen con las secuelas de esa barbarie de negocios al cobijo del poder que los familiares de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa hicieron durante la usurpación. Una vez más, pensé que venía Iberdrola a hablar a favor de la reforma en contra de la reforma en materia constitucional de electricidad. Una vez más, con el ropaje de la defensa de los intereses de los más pobres que no les han importado nunca, a los cuales se empobrecieron. Les recuerdo que nos entregaron el país con los niños y las niñas comiendo la mitad de ellos una vez al día, el 80% de ellos, si son indígenas, comiendo una vez al día, segundo lugar de pederastia del mundo, y vienen aquí a hablar a nombre de los pobres, quienes se han enriquecido al cobijo del poder, quienes se han beneficiado del ejercicio de gobiernos usurpadores y quienes no tienen ni autoridad moral ni vergüenza. Si tuvieran un poquito de decencia, no vendrían a decir las expresiones que aquí han hecho. Una vez más, los desenmascaro. No vienen a hablar de las organizaciones sociales, vienen a hablar de los empresarios que no pagan impuestos y que con la caridad disfrazada de la palabra elegante de filantropía quieren hacer caravana con sombrero ajeno. Mi abuela, una india náhuatl que tenía tercero de primaria, muy pobre, era muy generosa, abría su casa para quien la necesitaba, le daba la mano a quien requería de auxilio y apoyo y nunca requirió de exenciones fiscales para ayudar al necesitado, al pobre, al que requería de auxilio. Con el corazón en la mano siempre tendió la mano a quien lo que necesitaba. Pero los empresarios pretenden darles a sus organizaciones falsas, a sus organizaciones con sueldos exorbitantes, pretenden darles el dinero del pueblo. Pido, compañero diputado presidente, que aquellos que dijeron que se quejaban de que daban la espalda están en su selfie perpetua de 5 minutos, que les llame al orden, por favor. Continúe el orador, no lo están interrumpiendo. No, diputado presidente, te exijo que pongas orden. No es una vergüenza que esa bola de mafiosos, que esa bola de mangantes estén haciéndose fotografías mientras estamos tratando su tema con absoluta seriedad. Te vuelvo a exigir que pares el reloj y que pongas orden en esta sesión. Diputado Noroña, usted está en libertad de continuar con su exposición. No se le está interrumpiendo. Y el llamado permanente a diputadas y diputados que ocupen sus lugares prevalece. Continúe el orador. Así que para el diputado presidente pueden estar tomándose selfies los 5 minutos de la intervención, actuando con hipocresía, haciéndose como que están muy interesados y dándole cobijo a quienes han hecho negocios al cobijo del poder. Mala conducción, diputado presidente, y esa pandilla de mangantes seguirán en el basurero de la historia, que es desde donde nunca debieron salir. Seguirán repudiados por el pueblo, seguirán viviendo derrota electoral tras derrota electoral y seguirán defendiendo los intereses de la oligarquía y de un puñado de empresarios rapaces y voraces que no tienen llenadera y que han concentrado riqueza mientras la mayoría de la población vive en la más bárbara de las miserias. Este movimiento lo mueve el amor al pueblo, este movimiento lo mueve la honestidad, a este movimiento lo mueve el compromiso con la patria. Permítame, diputado Noroña. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy?
Es evidente que es una moción de orden, señor presidente. Adelante, diputado Godoy. No puede haber, o se tiene que diferenciar, mejor dicho. Hace rato subió una diputada y subieron diputados y diputados afines con él. Tenía todo el derecho. Eso es una práctica parlamentaria. La nuestra de darle espalda es otra práctica parlamentaria. Pero esta de tomarse fotografías cuando está haciendo uso de la palabra es una nueva práctica parlamentaria. Entonces que lo digan, porque ellos son los que han estado llamando al orden, son los que se dicen que se apegan al reglamento, pero ahí no hay ningún apego al reglamento, tomarse fotografías burlonamente. Yo creo que eso hace una diferencia en la práctica parlamentaria que hemos mantenido los grupos parlamentarios, incluyéndolos a ellos, a los del PAN. Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? Pregunta al orador, diputado presidente, si me lo permite el diputado Noroña. ¿Acepta la pregunta, diputado Noroña? Como consta que estoy en mi tiempo, por supuesto que acepto la pregunta. Un segundo, antes de que conteste la pregunta, antes de que formule la pregunta, atenderé la petición del diputado Leonel Godoy. Como se reiteró o se ha reiterado en múltiples ocasiones durante esta sesión, esta presidencia garantiza la libertad de expresión de todos los grupos parlamentarios. La libertad de expresión tiene diversas formas de manifestarse y también garantiza cuando no se le permita al orador hacer su exposición. Si la libertad de expresión que manifiesten diputadas y diputados permite que el orador continúe en su exposición, esta presidencia salvaguardará ese derecho. Y en el caso anterior, así fue. Ahora sí, diputado Hamlet, formule su pregunta, por favor. Diputado Hamlet, formule su pregunta, por favor, y enseguida atenderé las demás mociones. Sonido en la curul del diputado Hamlet. Diputado Noroña, la pregunta es si usted coincide con los planteamientos que formuló con antelación el diputado Daniel Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena, y me gustaría, por favor, que abundara en la exposición también sobre las razones por las cuales está en contra de esta reserva. Me parece que es muy interesante que nosotros conozcamos a profundidad esos argumentos. Muchas gracias. Responda, por favor, diputado Noroña. Solo quiero recordar, diputado presidente, antes de que se inquiete alguien, que el reglamento es muy claro en que si hay una pregunta, uno no tiene ningún tiempo máximo para responder. Así es que me tomaré mi tiempo. A mí me parece muy bien que los mangantes de Acción Nacional se retiren. Yo quisiera, diputado presidente, pedir antes de contestar que pudiera otorgarme en la mesa directiva una moción de ilustración, porque estoy seguro que los diputados paniaguados no van a ir al diccionario. Si pudieran, por favor, leer la definición de mangante en el diccionario de la Real Academia Española. Se concede su petición de ilustración, se instruye a la Secretaría para que haga lectura de la definición solicitada por el diputado Noroña. Posteriormente daría respuesta a la pregunta e inmediatamente después atendería las mociones, una que ha solicitado el diputado Irán, otra del diputado Zarzosa, la diputada Graciela y la diputada Elizabeth Pérez. Ese sería el orden para atender las mociones. Yo me quemo aquí en la tribuna. No han leído.
Perdón, y el diputado Augusto Gómez, que vía Zoom está solicitando la palabra. Diputado, se le concederá en el orden señalado. No demandante, mangante. No me espantes. Es desvergonzado y holgazán. Desvergonzado y holgazán es mangante. Significado de mangante: sinvergüenza, persona despreciable, sin oficio ni beneficio. Es cuanto, diputado presidente. Responda a la pregunta formulada, diputado Noroña. Sí, solo quería que quedara claro que cuando les digo a los paniaguados pandilla de mangantes, estoy haciendo un uso muy correcto del idioma español. Comparto la posición de nuestro compañero de Morena, porque este es un debate muy importante entre la verdad y la hipocresía, entre la simulación y el compromiso. Nosotros venimos de la lucha social, conocemos muchísimas organizaciones sociales que a lo largo y ancho del país vivieron represión de los gobiernos paniaguados, que fueron perseguidos, que les inventaron delitos, que los encarcelaron, que los desaparecieron, que les hicieron desapariciones forzadas, que los asesinaron. Y nosotros siempre seremos solidarios con las organizaciones sociales. Me parece que hay que apoyarlas, inclusive que tenemos que en algún momento encontrar la forma de respaldar el esfuerzo que vienen haciendo, sobre todo los que están en las luchas campesinas, en las luchas obreras, en las luchas por los derechos humanos, en las luchas por la diversidad sexual, por la igualdad entre mujeres y hombres. Aprovecho una aparente digresión. Constantemente me acusan de misógino, pero vuelvo a retar a los ausentes a que apoyen el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Es hora ya de que ese derecho humano fundamental de las mujeres sea respetado de una vez por todas. Entonces nosotros estamos de acuerdo en todas las luchas, la organización, el trabajo, el compromiso de las organizaciones sociales. Pero traduzco, cuando ellos hablan de organizaciones sociales, están hablando de sus negocios al cobijo del poder. Estoy hablando de sus organizaciones simuladoras que tienen burocracias doradas, que ganan salarios altísimos, que se benefician de esos recursos, que hacen negocio con las necesidades del pueblo y que le arrojan migajas, que le dan caridad. Eso es lo que ellos están defendiendo, la caridad frente a lo que nosotros exigimos de la justicia social, la igualdad y las libertades de nuestro pueblo. Y no estamos de acuerdo, debo decirlo tajantemente, no estamos de acuerdo con los empresarios que regatean su obligación fiscal de pagar impuestos. No conozco a ningún trabajador o trabajadora del país, nosotros incluidos, que podamos decir, no me descuentes el impuesto sobre el producto de la renta, porque yo voy a apoyar a determinada organización campesina, a determinada organización obrera, a determinada organización estudiantil. No, eso yo no lo puedo hacer. A mí me dicen usted, es más, ni me dicen, me llega el descuento de los impuestos correspondientes. Y estos desvergonzados paniaguados lo que quieren es que los grandes empresarios que no pagan sus impuestos y deciden a quién entregarle el dinero del pueblo, ellos deciden qué hacer con el dinero que es del pueblo y a qué causas les entregan, y entonces pues les van a entregar a los que hacen guarderías ABC, o le van a apoyar a esos pobres españoles de Iberdrola que están tan necesitados de apoyo. Pues no puede ser. Vienen aquí a hablar. Miren, voy a poner un ejemplo fuerte. El Teletón. El pueblo entero ha aportado para esa causa y no se lo deducen de impuestos. El pueblo entero de corazón ha dado apoyos a esas instituciones para que se dé el apoyo a gente que requiere de
tratamientos, de rehabilitación. Y los grandes empresarios deducen sus impuestos y hacen donaciones a este espacio, además de burocracia dorada, que se dan muy buenos ingresos el que encabeza este organismo. Entonces, a mí me parece que la discusión tiene que ser con toda seriedad, porque además aquí nos vienen a decir que nos mueve el odio. Yo, de verdad, compañeras y compañeros, les pido que levanten la mano, los del movimiento, las del movimiento, que los mueva el odio al pueblo. ¿Quién de nosotras o nosotros odia al pueblo? La derecha tenía que levantar la mano unánimemente porque son unos hipócritas y son unos odiadores del pueblo de México. Durante décadas lo sumieron en la miseria, en el hambre, en la desesperanza, en la desesperación. Recuerdo que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en acuerdo con Peña, quitaron los derechos laborales de los trabajadores del país. Los abolieron todos. El derecho a la antigüedad, al aguinaldo, a la pensión, a la jubilación, a las vacaciones. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan, paniaguados? ¿De qué amor al pueblo cuando se robaron la presidencia? ¿De qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica? ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre con su niño en brazos, se la mataron en un retén militar a 2 de sus hijos. A 2 de sus pequeños se los mataron en un retén militar y decían que eran daños colaterales. Son infames, son perversos, están aliados al Chapo Guzmán. García Luna está en la cárcel por eso, y el principal operador contra el narco del gobierno usurpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido. A tu marido, diputada Zavala, venlo a defender, ven a decir aquí que no merece la cárcel, ven a decir aquí que no usurpó la presidencia, ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica. Se necesita cara dura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paniaguados. Y aquí no hay ninguna violencia, es una confrontación.